Cuando hay una necesidad, siempre nos pone en el alma y en el corazón alabarle, bendecirle y guiarle con todo el corazón. Amén. Así que en esta hora, yo creo en el nombre de Jesucristo que Dios tiene una palabra muy especial para tu vida. Una palabra que yo sé que va a ser de bendición, una palabra que yo sé que sobre todas las cosas hay que guardarla en nuestra vida y en nuestra alma. Así que en esta hora yo quiero hablarles acerca de la sabiduría. ¿Cuántos hemos escuchado la palabra sabiduría? La sabiduría, iglesia, es una palabra que muchos hemos escuchado, pero que no todos tenemos. Es una palabra que nosotros necesitamos, ante todo, iglesia, tener en nuestros corazones, porque la sabiduría es lo que nos va a hacer, iglesia, seguir adelante bajo la voluntad del Señor. Muchos confunden la inteligencia con la sabiduría. Muchos cuando ven a alguien muy conocedor de algo le dicen que es una persona muy sabia. Alguien que da consejos, muchas veces los llaman como el sabio. Pero la sabiduría y la inteligencia no son lo mismo. La sabiduría va más con una convicción y la inteligencia va más con el intelecto y con una emoción. No es lo mismo ser conocedor de un tema a saber cómo realizar ese tema. Esto me recuerda, iglesia, que en Proverbios el predicador siempre menciona la instrucción y la dirección juntas, porque ambas, iglesia, tienen que coexistir en un solo mandato. Tú no puedes tener una instrucción si no tienes una dirección. ¿Cuántas personas han recibido un mandato o una instrucción, pero no se les enseña cómo hacerlo? Cuando están acá, muchas veces se les dice, adoren al Señor, alábenlo. Eso es una instrucción. Pero la dirección es cuando la persona aquí, representante del Señor, está acá y les empieza a enseñar cómo deben adorar al Señor con palabras, con cántico nuevo, con adoración, con júbilo, con salto. Eso es lo que vemos, cómo la instrucción y la dirección van de la mano. El predicador lo llamaba que la instrucción es la lámpara y la dirección es la luz. La instrucción la da el padre, la dirección la da la madre. Por eso qué difícil es cuando en una casa solamente hay instrucción del padre, pero no hay una dirección de la madre. O qué difícil es cuando solamente hay una dirección de la madre, pero no hay una instrucción del padre. Hay veces que la madre tiene que hacer el labor de la lámpara y de la luz. Hay veces que la madre tiene que ser la instrucción y la dirección porque el padre no hace nada, o viceversa. Hay veces que el padre tiene que ser la luz de la lámpara y la lámpara misma, porque la instrucción y la dirección van de la mano, iglesia. Igual el predicador habla en Proverbios y él narra que la instrucción tiende, o muchas veces la instrucción no se escucha y la dirección se menosprecia. Por eso los que hemos leído Proverbios, y los de alabanza son los que más están leyendo Proverbios ahorita, pero los que han leído Proverbios saben muy bien que el predicador en Proverbios dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Ahí es donde nosotros vemos, iglesia, como la instrucción y la dirección son juntas. La sabiduría y la inteligencia también van juntas. Para esto debemos entender algo. ¿Cómo reflejamos la sabiduría? ¿Cómo reflejamos la inteligencia? El inteligente es igual que un hombre que cayéndose en un hoyo se lastima, se levanta, pero al otro día cuando tiene que pasar por el mismo lugar sabe que hay un hoyo y lo evita. Ese es el inteligente. Pero el sabio es el hijo de ese hombre que vio que su papá se cayó en ese hoyo y lo evita sin necesidad de caerse. Ese es el sabio. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Amén. Qué bueno que eres inteligente porque aprendes de tus errores. Te caíste, te levantaste. Qué difícil es levantarse después de una caída, ¿sí o no? Pero no podemos quedarnos tirados toda la vida. ¿Cuántos de aquí se han caído alguna vez en la calle o en la casa?
Y te pregunto algo, ¿sigues tirado en la misma calle? ¿Sigues tirando en el mismo lugar de tu casa? No, estás aquí sentado porque te levantaste. Algunos se levantan luego por la pena, ¿verdad? Por la vergüenza. Y ni tienen todavía tiempo para sobarse. ¿Y qué hacen? Se van y ya en la casa ya se soban. Yo vi a una mujer, estaba yo esperando unas cosas y estaba así como un toldo bajo, pasa una mujer corriendo y se pega en la cabeza. Yo la vi como, está usted bien, pero la señora, pues de la pena ni se sobó y se fue corriendo. Y yo, ay, ¿por qué no se sobó? ¿Por qué no aceptó la ayuda? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos inmersos con tantas cosas. Esa es la diferencia entre el inteligente y el sabio. ¿Qué vas a hacer tú? No solamente seas inteligente, también sé sabio. Si viste que tu papá se cayó en cierta área de su vida, no lo juzgues. Mejor ve y aprende para que tú no caigas sobre eso. Si ves que tu madre cayó en una cierta área de su vida, no la juzgues. Mejor ora, aprende de ese error de tu madre y no lo hagas tú. Pero ¿cuántos saben que hay gente que no es ni inteligente ni sabia? Caen en el mismo error 2, 3, 4, 5 veces y no aprendemos de los errores. Un error, iglesia, no nos determina. Un error lo cometemos todos. Si quieres mejorar en la vida, necesitas equivocarte. Te han enseñado que si te equivocas eres un tonto, que si te equivocas eres un distraído, que si te equivocas estás mal, pero lo que no saben es que la equivocación es lo que nos hace ser mejores para el que sabe tratar con la equivocación. Pero aquel que no sabe tratar con la equivocación, ¿saben qué sucede? Se pierden en eso y se quedan caídos. Por eso, iglesia, yo te voy a hablar de la sabiduría el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algunos reyes de Israel, de las cuales cuando tú lees la Biblia, y esto es algo que yo quiero que entiendan, cuando ustedes leen la palabra de Dios y leen la vida de ciertos hombres de la Biblia, ¿con qué fin tú lees la historia del apóstol Pedro, del apóstol Pablo? ¿Con qué fin la lees? ¿Solamente para conocer sus vidas? ¿Para ver qué Dios te habla? ¿O para ver qué errores cometieron que tú no cometas? ¿Y qué virtudes tuvieron para tú imitarlas? Cuando yo leo la vida del apóstol Pedro, adquiero sabiduría y ¿saben qué es lo que aprendo de él? Aprendo lo bueno, que a pesar de tener un temperamento fuerte, supo doblegarse ante el Señor. Lo que no aprendo de él es hablar de más, seguir de lejos a Jesús para no negarlo 3 veces. Cuando tú ves que Pedro no oró y se durmió, ¿eso qué te enseña a ti? Que no hagas lo mismo para que no te pase lo mismo que Pedro. Cuando estás caminando sobre las aguas y ves que Pedro se hundió, ¿qué vas a hacer tú? Vas a aprender de eso para que tú no te hundas. ¿Por qué leemos la palabra de Dios, iglesia? Para adquirir sabiduría. ¿Y saben qué es adquirir sabiduría? Ver lo que Dios habla, los errores de los hombres de Dios para no imitarlos y para reconocer las virtudes de aquellos que decidieron creerle a Dios. ¿Qué debemos imitarle a Pedro? La presencia del Señor. ¿Que no te gustaría pasar en la calle y que tu sombra sanara a una persona? ¿No te gustaría predicarle a 4,000 personas y que 4,000 se convirtieran? Eso es lo que hay que imitar. Pero muchos de ustedes terminan imitando a Judas, a Jezabel, ¿verdad? Terminan imitando lo que no deben imitar. Pablo, el apóstol Pablo dice algo que para mí es una palabra de mucho peso. Él decía, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿Alguien puede decir esto el día de hoy? ¿Alguien le puede decir al hermano que está junto de ti, sed imitador de mí porque yo soy de Cristo? ¿Quién se sentiría con esa autoridad de decir, sean imitadores de mí? Es una gran responsabilidad.
Porque al decir eso es porque estás viviendo una vida conforme al Señor. Iglesia, hoy te voy a hablar de sabiduría y te voy a hablar de 5 reyes de la Biblia que nos enseñan a cómo gobernar y a cómo no gobernar las áreas de nuestra vida. Para esto, antes de entrar al punto, te quiero dar el nombre de mi tema. El nombre del tema del día de hoy se llama Gobernando con Sabiduría. ¿Y por qué se le llama Gobernando con Sabiduría? Porque Dios nos ha llamado a ser gobernantes. En la política, pastor, no. Pero Dios nos ha llamado a gobernar una familia, a gobernar un ministerio. Dios nos ha llamado a gobernar un negocio, a gobernar un trabajo. Dios nos ha llamado a gobernar una cierta área de nuestra vida. Porque Dios te ha hecho rey y sacerdote. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes en esta hora? Si tú no lo crees, Dios te ha hecho rey y sacerdote. Somos reyes y sacerdotes. Repita conmigo, yo soy un rey y un sacerdote. Pastor, ¿y eso dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Nuestro amado Jesús, Señor y Salvador, nos los dice directamente. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Muchos me dicen, pastor, ¿por qué es el primogénito de los muertos? Porque sabemos que Cristo murió y resucitó. Y es el primero en resucitar, porque así también nosotros vamos a resucitar. Él fue la primicia de la primera resurrección. Él es esa primicia. Por eso cuando María Magdalena se presenta con Jesús y Jesús lo ve recién resucitado, ¿recuerdan ustedes que Jesús le dice a María Magdalena, no me toques, porque aún no he ido al Padre? ¿No lo dice así? Mas sin embargo después Jesús se deja tocar por sus discípulos. Le dice a Tomás, mete tus manos. Comió con ellos. Entonces, ¿por qué en ese momento Jesús les dijo eso? ¿Saben por qué? Porque Jesús tenía que ir al Padre a presentarse como la primera resurrección, como la primicia. Las primicias le corresponden ¿a quién? Al Padre. El primogénito le pertenece a Jesús. Pastor, ¿y mi hijo, el menor, tampoco no le pertenece? No, sí, todos tus hijos le pertenecen. Pero el primogénito siempre tiene un valor sobre el Señor porque es el primero de tus frutos, el primero del fruto de tu vientre. El primogénito es el primero con el que experimentas, es el que con el que cometes errores, el que lo tiras de la cama, el que se pega en la cabeza, y con la segunda o con el segundo ya sabes que no lo debes poner así porque el primero se te cayó. Los primeros frutos le corresponden al Señor. Las primeras ganancias, todo le pertenece a Dios. Pero bueno, hoy no voy a hablar de primicias. Estoy aclarando este punto. Y vean lo que dice. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. Y nos hizo, ¿qué nos hizo? Para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué eres, hermano? Rey y sacerdote. Eres rey y sacerdote de tu casa, eres rey y sacerdote de tus hijos, eres rey y sacerdote de tu propia vida, eres rey y sacerdote de Cristo Jesús. Y debes creerlo. No, pastor, ¿yo cómo voy a ser sacerdote? Eso solamente los pastores. ¿Qué dice la Biblia? Y nos hizo reyes y sacerdotes solo a los pastores. ¿Dice eso? Él dice a todos. ¿Fuiste lavado con la sangre de Cristo? ¿Has reconocido al Señor en tu vida? Entonces eres rey y sacerdote por Él. No es por asignación humana, no es por asignación de las personas, es por asignación divina. Dios te ha asignado rey y sacerdote, iglesia, y debes creerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Cuando ya lo tengan, me dan un fuerte amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Dice la Escritura, mas vosotros sois linaje escogido, real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para esto, iglesia, debe saber qué hace un rey. Un rey tiene una autoridad, tiene un gobierno. Y un verdadero rey es aquel que tiene una autoridad o un gobierno conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, iglesia? La que es buena, agradable y perfecta. Si sabes que algo te produce dolor, pero es bueno al principio, pero mal al final, no es la voluntad de Dios. Pero si es algo que al principio tal vez te causa dolor, pero es una buena voluntad, te trae bondad, te trae bendición, te trae paz, esa es la voluntad de Dios. Por eso el Señor siempre nos habla y nos dice, ustedes son mi real sacerdocio, nación santa, son reyes y sacerdotes. Por eso la Escritura, iglesia, debemos entender que si tú eres rey, debes tener esa autoridad dada por Dios conforme a su voluntad. Y también que somos sacerdotes. Un sacerdote es aquel que tiene acceso directo a su presencia. ¿Tú tienes acceso directo a su presencia? Te pregunto. Claro que sí. Tú tienes acceso directo a su presencia. Ya no hay ningún intermediario entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Ya no hay más intermediarios, ya solamente tú puedes ir a la casa, orar y tener a Jesús cara a cara contigo. Entonces eres real sacerdocio. Dios nos ha llamado, iglesia, a gobernar con excelencia. ¿Cuántos padres de familia hay acá? ¿Cuántas madres de casa hay acá? ¿Cuántos hijos de familia hay acá? Si hay aquí alguien, iglesia, que Dios no lo ha llamado a ser rey y sacerdote, Dios te puede llamar ahorita. Pero para esto, iglesia, vamos a reconocer. Les voy a hablar de 5 reyes. ¿Qué es la sabiduría? Entender la voluntad de Dios y ver en los demás lo que es bueno y lo que es malo. Dijo Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno, desechen lo malo. Hay cosas que tenemos que retener de estos reyes, pero hay cosas que hay que desechar. Y hoy en día hay padres de familia, madres de familia, hijos que son parecidos a estos reyes. Tal vez son parecidos en sus virtudes, pero no en sus defectos. Algunos son parecidos en sus virtudes y en sus defectos. Y a otros son muy parecidos en solo sus defectos. Hoy es tiempo de que si te sientes identificado con uno, cambies el parecer. Aceptes lo bueno y deseches lo malo. El primer rey del que te quiero hablar es el rey elegido por apariencia. Ese es el rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl es el ejemplo de que cuando el pueblo ya no quiere algo de Dios y quiere algo de su carne o quiere algo de afuera, lo pide y Dios se los dio. Saúl es el ejemplo de un rey que fue elegido por Dios, pero tenía una apariencia muy sobrenatural a otras personas. Dice la Escritura que Saúl era un hombre muy alto. Posiblemente dice la Escritura que Saúl era el hombre más alto de todo Israel, que no había otro hombre como él, que le llegaban a los hombros. O sea, Saúl era muy alto. Saúl era un hombre de guerra, desde el principio también. Empezó la guerra, empezó a ser hombre de batalla. Fue un hombre fuerte. Y algo que debemos aprenderle a Saúl es que Saúl fue humilde al inicio. Fue un hombre que era introvertido y no se atrevía a dar el primer paso si el profeta de Dios no le decía, ven, preséntate. Eso es algo que hay que reconocer en Saúl. Saúl era un hombre
que realmente, iglesia, al principio fue un hombre usado por Dios. Pero iglesia, yo te quiero decir algo. ¿Cuántos saben que lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas? Lamentablemente Saúl comenzó bien, pero terminó mal. ¿Escucharon bien? Saúl empezó bien, pero termina mal. Aunque él fue humilde al inicio, después de que él entra al reino, después de que él empieza a gobernar, él empieza a batallar con la desobediencia. Él empieza a batallar con la impaciencia, con el orgullo progresivo. Pasó de ser humilde a autosuficiente. Falta de arrepentimiento. Saúl era un hombre que si faltaba a Dios o pecaba, era un hombre que justificaba su pecado en vez de arrepentirse. Saúl fue un rey que fue lleno de celos y de temor. Persiguió a David en vez de corregir su corazón. ¿Cuántos padres, cuántas madres en las familias comienzan así? Comienzan humildes, comienzan siendo lo mejor para el esposo, lo mejor para la esposa, comienzan abrazando al esposo, a la esposa, ¿y qué creen? Conforme va pasando el tiempo, se van volviendo impacientes, se van volviendo desobedientes, se van volviendo rígidos, soberbios, se van volviendo tan, pero tan llenos de rencor y de temor que ya no escuchan la voz de Dios. Saúl fue un hombre que se llenó de tanta amargura, de tanta desobediencia, que en sus últimos días él ya no oía la voz de Dios. A tal grado que tuvo que consultar a una bruja para saber cuál era su destino. ¿Cuántos saben que Saúl no terminó bien? Si leemos la historia de Saúl, entonces si adquirimos sabiduría, ¿qué debemos hacer? Aprender de Saúl. Sean humildes, pero cuídense de la desobediencia, cuídense de apartarse del Señor. Hay que cuidarse de la impaciencia, hay que cuidarse del temor y de los celos y dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Proverbios capítulo 4, verso 1 al 9, nos habla acerca de la sabiduría que debemos nosotros adquirir. Proverbios capítulo 4, verso 1 al verso 9. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo delicado de mi padre y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría que, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. A Saúl le faltó sabiduría. Les pregunto algo, ¿Saúl fue el primer gobernante que hizo mal las cosas? No. Antes de Saúl había jueces, había un sumo sacerdote, Elí y sus hijos. Y no se portaban tan bien. Mas, sin embargo, ¿qué pasó? Saúl oía hablar de ellos después, a través de la ley, a través de las crónicas, y no obtuvo sabiduría para poder él no hacer lo mismo que sus antepasados. Cuando ustedes leen Jueces,
Ustedes se dan cuenta cómo está plagado de caídas y de altas. Altas y caídas, altas y caídas. El pueblo se apartaba, Dios levantaba a un hombre, los liberaba y volvían a apartarse. Dios volvía a mandar a alguien y volvían a apartarse. Volvían a clamar a Dios y volvían a apartarse. ¿Han escuchado eso? ¿Han leído el libro de Jueces? ¿Cómo está lleno de eso? Y muchas veces nuestra vida es así. ¿Cuántas veces te has caído y te levantas? Otra vez te vuelves a caer y te vuelves a levantar. Te alejas de Dios y te vuelves a acercar. Te alejas de Dios y te vuelves a acercar. Por eso, iglesia, debemos nosotros adquirir sabiduría. El segundo rey del cual te quiero hablar es el rey conforme al corazón de Dios. Este es el rey David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 7 al 13. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7 al verso 13. Y Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si ustedes se dan cuenta, ¿quién cumplía con el primer requisito? Saúl. Era grande en estatura y de buen parecer. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este elegido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo: tampoco a este elegido el Señor. Verso 10. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces le dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y le dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Iglesia, de David, ¿qué podemos aprender? De David podemos aprender que él tenía un corazón conforme al de Dios, un corazón sensible a Dios. Amaba la presencia de Dios. Él tenía una fe inquebrantable y una valentía. Enfrentó a Goliat confiando a Dios. Él tenía una humildad ante la corrección. Todo lo contrario a Saúl. Saúl, cuando peca, él se justifica. Pero David, cuando cae y Natán el profeta llega y le dice lo malo que hizo, David automáticamente llega y dice: he pecado contra Dios y contra el cielo. Reconoce su pecado. ¿Y cuántos saben que Dios, nuestro Señor, es lento para la ira y grande en misericordia? Y lo vimos ahí. David, muy al contrario de Saúl, él tuvo mucha paciencia. Saúl fue ungido rey y luego fue levantado. David fue ungido a los 17 años y fue rey hasta los 30 años. O sea, no fue rey luego. David pasó persecución, David fue perseguido, David huyó, David estuvo en tierra de extranjeros, David se tuvo que hacer el loco con los filisteos para no ser matado. David no tocó a Saúl a pesar de que lo estaba persiguiendo. David guardó su corazón de la ira, de la contienda, del rencor y de la soberbia. Él tenía respeto por la autoridad. David unificó a Israel y estableció a Jerusalén como una capital. Él tuvo una vida de adoración y expresó su corazón en los salmos.
¿Qué tipo de rey quieres ser tú en tu casa? Hay que aprenderle esto a David. Hay que ser un padre conforme al corazón de Dios. Hay que ser una madre conforme al corazón de Dios. Hay que ser un hijo conforme al corazón de Dios. Y entonces amarás la presencia de Dios, amarás su palabra, amarás la oración, tendrás un corazón sensible a la voz del Señor. A mí luego me dice mi esposa cuando veo alguna película o algo así, y aún en lo natural Dios me habla. Ahí es donde nos damos cuenta la sensibilidad que uno debe tener para con Dios. ¿Sabían ustedes que Dios te puede hablar en la naturaleza? Dios te puede hablar con un niño, sobre todo en su palabra. Por eso el apóstol Pablo lo dice. Aquellos que dicen que no hay Dios no pueden decir que no hay Dios cuando ven la naturaleza. Lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante. Porque al ver la naturaleza te das cuenta del orden divino que hay y te das cuenta que hay un Dios que ha creado todo eso. Eso es tener un corazón sensible a la voz del Señor. ¿A quiénes de ustedes Dios les ha hablado de esa manera? ¿A quiénes de ustedes Dios les ha hablado a través de lo que ven, a través de lo que escuchan? ¿A quién Dios les ha hablado así? Si no te ha hablado así el Señor, necesitas tener un corazón más sensible a su presencia. ¿Qué no debemos imitar de David? Su disciplina a sus hijos. Como padre, David fue un pésimo padre en disciplina. Sus hijos se levantaron contra él. Uno de sus hijos violó a su propia hermana. La inmoralidad sexual en David fue grande. No tuvo una sola esposa, tuvo concubinas y aparte cayó en adulterio con una mujer cuando la vio bañarse. No obstante de eso, por el pecado sexual lo llevó a matar a un hombre inocente y a quedarse con su esposa. No hay que imitar eso. No hay que imitar, iglesia, cuando David se llenó de vanidad en cierto momento y censó al pueblo y empezó a gozarse de los números que tenía su pueblo. Dios se desagradó de eso, porque David empezó a confiar más en sus números que en lo que Dios era para él. Eso es sabiduría. ¿Aprenderás de David entonces hoy, iglesia? ¿Qué debes hacer? Guárdate del pecado sexual. Guárdate. Guárdate de él. ¿Qué otra cosa, iglesia? Debemos amar a nuestros hijos, pero también ponerles límites. Disciplinarlos. ¿Qué dice la escritura? Dale vara al muchacho, no va a morir. Es necesario. Pónganle límites. Las leyes fueron escritas y fueron establecidas no para someter a una población, sino para poner límites. Porque si no hay leyes, entonces los límites no van a ser accesibles. No va a haber límites. Todos van a hacer lo que quieran, va a haber un desorden. Necesitamos ponerle límites a nuestros hijos. ¿Y cuántos saben que necesitamos sabiduría para criar a nuestros hijos? El cómo hablar con ellos, el cómo orar por ellos. Muchas veces nuestras palabras no tienen poder o no tienen peso sobre nuestros hijos. Tienen más peso las palabras de los amigos y de los compadres que nuestras propias palabras. Pero ahí es donde entra la sabiduría. Pídanle a Dios sabiduría y la sabiduría les va a ayudar a cómo hablar con sus hijos, a cómo disciplinarlos, a cómo orar por ellos. La sabiduría, iglesia. ¿Y qué dice Santiago? Aquel que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios que la da abundantemente. Pídale sabiduría.
El tercer rey del cual te quiero hablar es el rey Salomón, el rey sabio. ¿Han escuchado hablar de Salomón? Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3 al 15. ¿Qué nos enseña este rey? Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3 al verso 15. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has hecho puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Verso 10. Y agradóle delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, por oír juicio. Verso 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Qué pidió Salomón en primer lugar? Sabiduría. Te pregunto algo, ¿tú cuando vas con Dios en tu oración, en tu lugar de intimidad con Dios, cuando vas con Él, ¿qué es lo primero que le pides? Provisión, dinero, sanidad. ¿Qué es lo primero que le pides? ¿Sabías tú que el secreto está en pedir primero sabiduría? Porque si pides sabiduría, sabrás cómo administrar la sanidad que Dios te dé. Si pides primero sabiduría, eso te va a ayudar a administrar mejor la vida de tus hijos. Si pides sabiduría primero, Dios te va a ayudar a través de eso a administrar mejor tus bienes. Eso es lo que se trata, iglesia. Aquel que tiene riqueza o aquel que tiene dinero, mucho también tiene que ver en la forma en cómo administran su dinero, en la forma en cómo invierten su dinero. Y eso no se logra si no tienes inteligencia y sabiduría. Muchos de ustedes ya no saben cuándo parar y cuándo no. Pastor, ¿cuándo dejo esto y cuándo tengo que seguir? Esa ha sido la pregunta siempre, ¿sí o no? ¿Y cuándo sigo y cuándo lo dejo? ¿Cuándo debo dejar este trabajo y seguir en el trabajo? ¿Cuándo debo seguir con esto o alejarme de esto? ¿Saben quién les va a ayudar a hacer eso? A decidir eso, la sabiduría. La sabiduría. Entonces, ¿qué tenemos que imitar de Salomón? El pedir la sabiduría ante todo en primer lugar. Miren, Salomón pidió discernimiento, no pidió riquezas. Él pidió un gobierno de paz y prosperidad, alcanzó su máximo esplendor. Él fue el constructor del templo, una obra gloriosa. Fue el autor de Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Él dio aportes espirituales muy poderosos.
Pero ¿qué creen? Hay algo que tenemos que evitar de Salomón. Salomón comenzó a vivir una vida en la carne. Y a pesar de ser un hombre sabio, permitió que sus mujeres metieran ídolos en su casa. Salomón habla en la palabra y dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Tengan cuidado con la altivez de espíritu. ¿De qué hay que cuidarnos, iglesia, cuando gobernamos una casa, un negocio o algo? De la altivez de espíritu. Cuando tú empiezas a reconocer a Dios en todo lo que haces, vas por buen camino. Pero cuando te olvidas de Dios en todo lo que haces y crees que todo lo que tienes es gracias a ti y a tus fuerzas, entonces empieza la altivez de espíritu. Y entonces el Señor deja que caigas bajo para que te des cuenta que no eran tus fuerzas ni tus contactos. Era Dios abriéndote puertas, era Dios dándote fuerzas y era Dios dándote salud. Salomón pidió sabiduría y no riquezas. Hay que aprenderle eso a quién? A Salomón. Se los vuelvo a repetir, iglesia. Todos gobernamos en una área de nuestra vida. Algunos de ustedes son abuelos, algunos de ustedes son padres, algunos de ustedes son madres, algunos de ustedes son hijos que gobiernan en su vida con su escuela, con su estudio. Hay otros que todavía no tienen hijos, pero ya son un matrimonio, son esposos, son esposas. Todos fuimos llamados a gobernar con sabiduría. La pregunta es, ¿cómo vas a gobernar? ¿Vas a ser un padre conforme al Señor? ¿Vas a ser una madre que pida sabiduría en primer lugar? ¿O vas a ser un padre que desobedezca, un padre que se desespere, que tenga impaciencia? ¿Vas a ser un padre ligado a la inmoralidad sexual? ¿Vas a ser un padre ligado a la riqueza? ¿Quién eres tú el día de hoy? Número 4. El cuarto rey del cual te quiero hablar es del rey restaurado, Manasés. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 1 al verso 13. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Esta es la representación simbólica de aquellos que empiezan un gobierno desde muy temprano. Algunos de ustedes se casaron jovencitos. Algunos a los 19, algunos a los 20, algunos a los 18. Hay algunos que ni siquiera se casaron. Solo se juntaron a los 15, a los 16 o a los 18. Comenzaron un reino, comenzaron un gobierno muy jóvenes. ¿Y cuántos saben que siendo jóvenes cometemos errores? Cometemos errores. Hay muchos de ustedes que en su juventud cometieron errores como este rey. Este rey Manasés era joven y comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares, ¿en dónde? En la mismísima casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió, escuchen bien, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová,
hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, la cual había dicho a Dios, a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos que por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos las generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. A su reino entonces reconoció Manasés que Jehová. Iglesia, Manasés es el ejemplo de la cara volteada de Saúl. Saúl fue un rey que empezó bien pero terminó mal. Manasés es el ejemplo del rey que comienza mal pero termina bien. ¿Cuántos de aquí hemos sido jóvenes y hemos cometido errores? Pero a nosotros no se nos juzga por nuestro pasado, a nosotros se nos juzga por nuestro presente y por nuestro futuro. No nos determina nuestro pasado, a menos, iglesia, que nuestro pasado nos haya hecho ser lo que ahora somos en Dios. ¿Cómo es esto? Hay algunos de ustedes que guardan rencor porque el pasado los hizo rencorosos, pero hay muchos de ustedes que en el pasado pasaron por una situación grave y ahora son personas que restauran a otros, porque eso que pasaron en el pasado los hizo ahora ser reparadores de pórticos de otras personas. No se trata, iglesia, de lo que vives, se trata del cómo vas a ver la vida en Dios, cómo vas a seguir adelante. Manasés era un hombre que hizo lo malo ante el Señor. Yo no creo que aquí haya alguien que haya hecho todo lo que hizo Manasés. Y si lo hizo, déjame decirte algo, si hay alguien aquí que ha hecho lo mismo que Manasés, Dios tiene poder para restaurarte. Y si nadie lo ha hecho lo mismo, con mayor razón, tiene más poder para restaurarte. Aleluya. Dios tiene poder para restaurarte, iglesia. ¿Qué debemos aprender a Manasés? Debemos aprenderle su humillación ante Dios. Eso es lo que debemos aprenderle. Porque no importa todo lo que hayas vivido y hecho, si tú te humillas ante tu Dios, Dios nuestro Señor te restaurará, te cuidará y te transformará y te levantará. Eso es lo que hay que aprenderle a Manasés. Tener un corazón humillado ante el Señor. Y por último, tenemos al rey Josías. Josías es el rey del avivamiento. Acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo 23, del verso 5 al verso 8. Vean lo que hizo Josías. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco. Para los que preguntan, pastor, ¿los signos del zodiaco son malos? Pues sí son malos, y acá también lo dice. Y a todo el ejército de los cielos. Verso 6. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Verso 7. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica
que estaban en la casa de Jehová. ¿En dónde estaba todo esto, iglesia? En la casa del Señor. ¿Cómo es posible que en la casa del Señor se practicara, eran lugar de prostitución y de idolatría? Y en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Iglesia, hoy en día necesitamos reyes como Josías, padres y madres de familia que decidan ponerle un hasta aquí a las cosas del diablo en sus casas. Pero a veces nos da miedo ponerle un hasta aquí. Hay veces que nos da miedo decirle a nuestros hijos, vente, vamos a orar, porque el hijo se pone bien rebelde. Hay veces que nos da miedo decirle al hijo, vamos a adorar, porque el hijo empieza a hacer sus muecas, empieza a hacer sus caras. Pero un padre y una madre como Josías es aquel que dice, no, acá se va a adorar al Señor, aquí se va a servir al Señor, aquí se va a adorar a Jesús, aquí la casa se va a recibir a la presencia de Dios, aquí yo no quiero idolatría, aquí yo no quiero inmoralidad sexual, aquí yo no quiero ningún tipo de cosas erróneas que no le agraden al Señor. Y eso es lo que al Señor le agrada. A veces a mí me dicen, pastor, bueno, a mí me preguntaban, pastor, ¿y tú por qué no haces lo malo? Y yo les decía, bueno, yo no hago lo malo porque amo a Dios. Dios es todo para mí. Y a Él no le agrada que yo esté haciendo cosas que a Él no le agradan. Pero esto yo no te lo digo a ti porque tú no me lo vas a entender. Mejor te lo hablo a tu idioma. Y yo se lo dije al inconverso, yo no hago lo malo también porque no me conviene hacerlo. ¿Ustedes creen que me conviene estar fumando? Si no, pregúntale a los pulmones en un tiempo. ¿Creen ustedes que a mí me conviene estar tomando? Las visiones que voy a andar haciendo con los amigos y con la familia. Esos chicos cuando no salen de la taza del baño de estar vomita y vomita lo que han tomado. Y yo siempre les pregunto a ellos, ¿te sientes feliz? ¿Te sientes honrado? ¿Te sientes orgulloso de esa condición? Y al otro día se levantan y se sienten peor de como estaban antes. Se sienten con los mismos problemas, con el mismo dolor, con el mismo sufrimiento, pero ¿qué creen? Pero con una cruda, con un dolor de cabeza y con unas náuseas. Díganme, ¿les conviene tomar? Yo les pregunto algo, ¿el alcohol te quita tus problemas? Solo los desaparece de tu mente en el momento en que estás bien tomado, pero después tus problemas siguen ahí, no te los quita. Y al contrario, te meten más problemas. Porque el mismo alcohol que usas para quitarte los problemas te añade problemas más grandes. Con tu familia, con tu salud y con tu dignidad. Aquellos que engañan a sus mujeres, a sus esposas, díganme una cosa, ¿se sienten en paz estar saliendo con la otra mujer al centro, salir con su mujer a otros lugares? Díganme, ¿les conviene en su bolsillo? Yo digo, bueno, si tienes el dinero, bueno. Pero díganme, estar gastando más dinero de lo debido con la esposa y con la otra mujer, díganme. Y luego hay hombres que se creen que la mujer, esa jovencita de 20 años, está con el hombre de 40 o 50 años por la hermosa cara y no es así. Realmente están por el dinero para ver qué te pueden sacar y ya cuando no puedan darte nada, darles nada, te van a dejar. Y hay gente que dice, pero si tengo el dinero, lo pago. Y dime, ¿eso te trae provecho? ¿Eso te trae consuelo? ¿Eso te trae paz? ¿Eso es orgullo para ti? ¿Por qué no hacemos lo malo? Porque no nos conviene. Vean al ladrón.
El ladrón roba, sí, tiene dinero al principio, pero el día que lo agarren, ¿cómo le va a ir? Hay algunos que hasta los cuelgan desnudos en los postes. Les dan una paliza. Y díganme, ¿le convino robar a esa persona? Aquellos que asaltan y matan gente, tarde o temprano va a llegar el juicio. En Salmos capítulo 9, verso 16 o verso 14, no lo recuerdo, pero es 14 o 16 de Salmos 9, hay una palabra que yo les voy a dejar de tarea. Ustedes han leído en Salmos que hay una palabra entre Salmo y Salmo que se llama Selah. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? ¿Lo han visto? Es el 16 entonces. Exacto, ahí dice. Y en el 16 aparece una palabra que no todos en los salmos aparece. Higayón Selah. ¿Ya lo oyeron? ¿Ya lo leyeron? Higayón Selah. Y en sus Biblias, en la Reina Valera, ahí está escrito. Higayón Selah. Busquen en todos los salmos y en todos los salmos no van a encontrar el Higayón. El Selah sí, pero el Higayón no. Ahora me dicen, pastor, ¿y qué significa Higayón? Selah significa silencio, tiempo para razonar, para escuchar. Pero Higayón, ¿saben qué significa? Significa detente, medita en esto hasta que lo entiendas. Eso significa Higayón. Cuando Dios te dice una palabra, un ejemplo, Dios te está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y Dios te dice, Higayón, deténganse, pónganse a razonarlo. Y me dicen que entendieron de esta palabra. No se pueden tardar media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta que lo comprendan y lo hablen. Eso es Higayón. Pero a mí me llama mucho la atención en dónde está haciendo énfasis el Higayón. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Higayón. ¿Qué quiere Dios que entiendas y razones y medites y te detengas? Que todos nosotros recibimos la recompensa tanto para buenos como para malos. Pastor, es que mi vecino es canijo, es re malo y le va bien. Higayón, recuerda 9:16, tarde o temprano va a llegar su juicio. Pastor, pero es que yo sirvo a Dios y por más que le adoro y le alabo y no veo retribución del Padre, no veo que me sane, no. Higayón, Salmos 9:16, Jehová ha hecho conocer en el juicio que su juicio es justo. ¿Se dan cuenta cómo? Y a mí me llama la atención que en esta palabra solo aparece esas dos palabras y las aparece juntas. Higayón Selah, silencio, medita hasta que lo comprendas. Yo cuando leía esto, de verdad, iglesia, hubo un momento donde hemos leído la Biblia al derecho y al revés y muchos de nosotros no habíamos escuchado o leído esta palabra. ¿Cuántos de acá hemos leído tantas veces el Salmo 9? ¿Y se habían percatado de Higayón? Y con mayor razón, ¿se habían percatado qué significa Higayón? Pueden investigarlo, es una raíz hebrea. Se los dejo de tarea para que sepan que el pastor no les está mintiendo. Busquen qué significa Higayón en Salmos 9:16. Es una extrema meditación. Pensar, razonar. Pensar, razonar. Iglesia, fuimos llamados a adquirir sabiduría. Sabiduría ante todo. ¿Cuántos necesitan sabiduría para sus casas? ¿Cuántos necesitan sabiduría para sus negocios y sus trabajos? ¿Cuántos necesitan sabiduría para su vida propia? Pídansela a Jesús en esta hora y Él se las va a dar. Y para ir terminando,
Yo te quiero decir algo, iglesia. Antes de pedir otra cosa, pídele a Dios su presencia y pídele a Dios su sabiduría. Y Dios te dará todo lo demás que necesites. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que en esta hora yo te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a orar en este tiempo. Vamos a pedirle al Señor la sabiduría que necesitamos. Si eres hijo, pídele al Señor sabiduría como hijo. Si eres padre, pídele al Señor esa sabiduría para poder exhortar a tus hijos. Si eres madre, pídele al Señor sabiduría para dirigir a tus hijos. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí en tu lugar. En esta hora despedimos a los que nos ven en redes sociales y bendecimos su vida. Adquiere sabiduría, adquiere sobre todas las cosas sabiduría. Que eso es lo que te va a ayudar a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Levanta tus manos en esta hora. Y ahí en tu lugar, si tú tienes falta de sabiduría,